Con 19 minutos de la mañana agradecemos la sintonía y la participación de la audiencia a través de la etiqueta Primera Página, a través de nuestras cuentas, @Primera Página. Vamos a cambiar de tema en esta oportunidad, vamos a hablar de salud aquí en su primer punto informativo Primera Página. Le damos la bienvenida a Eloy Cida Galíndez. Él es doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Un gusto recibirlo, bienvenido doctor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la audiencia. Vamos a hablar porque en este momento estamos ante una pandemia que ha estado presente en nuestro país desde el 13 de marzo del año 2020 y continúa, y en esta oportunidad 2 semanas radicales ante la presencia de la variante brasileña P1 y P2 proveniente de Brasil específicamente. Sobre esto, las medidas de protección y bioseguridad que se están presentando en Venezuela, se hablan sobre diferentes esquemas y también uso de diferentes medidas para la protección del ciudadano. ¿Cómo está en este momento Venezuela ante la pandemia y el mundo? Inicialmente la Comisión Presidencial, establecida en el momento en que se crea la cuarentena, el presidente hace un año estableció los periodos de cuarentena radical y flexible, ya se hablaba de ciertas normas de bioseguridad que son básicas. El uso del tapabocas, la desinfección de las manos, el aislamiento social humanizado, la desinfección de los espacios, de las superficies, porque de esta manera creas una condición de protección para la persona. Obviamente, si no ocurre de esta forma, que la persona, la ciudadanía no asume este tipo de normas, entonces el riesgo se incrementa. Inicialmente tuvimos la variante de Wuhan en China, que aparece como la A0, y el virus comienza a mutar y nos llega la B, a nosotros la tipo B, y esta variante B se mantuvo durante el país durante casi todo el año de pandemia, hasta que aparecen estas 2 variantes brasileñas. En Europa apareció también una variante en el Reino Unido y en Sudáfrica otra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo delicado, no? Que las variantes, como son mutaciones, pudieran hacer que el virus se debilite o que el virus tome más fuerza y tome características como por ejemplo mayor transmisibilidad, mayor virulencia, ¿verdad? Y por supuesto una que es muy determinante, esa particular forma de comportarse el virus, que es evadir al sistema inmunológico del cuerpo de la persona de manera parcial, o evadir a los anticuerpos que se han creado por infecciones previas. Si se habla de que estas variantes presentes en el país, esta P1 y P2, son mucho más contagiosas, así como la vimos en Reino Unido y la observamos también en Sudáfrica. Se habla que la de Sudáfrica ha sido una de las más agresivas, seguida por la de Brasil, que está dentro de nuestro país y también en la región, que ya se ha expandido a través de la movilidad. Con respecto a estas variantes, las medidas se dicen que siguen siendo las mismas. Tenemos que reforzarlas, pero tenemos que seguir teniendo esta distancia física de 1,5 metros a 2 metros para evitar la propagación, el uso del doble tapaboca, como bien lo tiene usted en este momento, o el alcohol, uso del alcohol que tenemos también presentes, o el lavado de manos. Sobre ello es importante hablar. También sobre las personas con alguna enfermedad de base o comorbilidad, entre ellos hipertensión, diabetes, Correcto. Personas con cardiopatías establecidas. ¿Qué se está haciendo en este momento para estas personas? Se hablaba también de la búsqueda de inmunización de personas de riesgo, personas de la tercera edad, personas con este tipo de condición, pero hasta el momento no se habla sobre un esquema de vacunación para estas personas en el país. Fíjese, las medidas que se toman se han repetido, yo diría que intensamente durante este año, y ya la ciudadanía tiene un grado de conciencia. Sin embargo, ha habido algunas circunstancias en donde en algunos gobiernos locales, alcaldías, se ha intentado establecer algún tipo de sanción para aquellas personas que andan por las calles y no tienen el tapabocas, por ejemplo. Sí, muchos van a multar. Exactamente, se van a establecer multas, y también los lugares donde hay aglomeración de personas, concentración de personas. Digamos, si se pudiese hablar de éxito en términos de cifras que ha tenido Venezuela en el combate contra la COVID-19, es precisamente, justamente, todas las medidas de bioseguridad de 151.000 contagiados y 1.500 fallecidos. Siempre mencionamos 300.000 fallecidos en el año de pandemia. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas. Y ya insisto, es el tema también de una política de Estado para la seguridad de la gente, para la seguridad de los ciudadanos.
Con lo que usted mencionaba, acerca de lo que usted mencionaba con la población de riesgo, en este momento el esquema de vacunación está dirigido a personal de salud, a la gente que está atendiendo a los pacientes, y posteriormente, como se están recibiendo las dosis de las vacunas, tanto la Sputnik V como la vacuna china, la Sinopharm, y también, por supuesto, se va a hacer la prueba, lo dijo el presidente el día pasado, de la vacuna cubana. Y estamos entrando en el acuerdo COVAX con AstraZeneca para que la población venezolana pueda tener acceso, digamos, a una vacuna. Pero paralelamente a esto, de las vacunas también hay coadyuvantes, que justamente es uno de los elementos interesantes que aparece también en este tiempo de pandemia, que tienen que ver con las moléculas de origen vegetal que pueden ser usadas para también mitigar la acción del virus. Ahora, este tema de la transmisibilidad y de la evasión de anticuerpos y evasión del sistema inmune, eso hace que estas dos variantes sean sumamente peligrosas. Y allí es donde nosotros no nos cansamos de repetir cada vez que vamos a los medios de comunicación, por todas las vías posibles, que la población debe tomar conciencia de esa situación. Y es una condición que se establece, ¿verdad?, ajena a nosotros, porque el virus muta para ser más eficiente, y en este momento lo está haciendo desde el punto de vista de que están muriendo muchas personas en Brasil. Doctor, con respecto a Venezuela, sobre los avances, se habla sobre una fórmula, se le llama gotas milagrosas, Carbativir. Realmente estas gotas, ¿de qué está compuesta? Además, ¿cómo ha demostrado eficacia? Aún la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado este tipo de tratamiento. Fíjese, el Carbativir está hecho a base de un compuesto que es el isotimol, que a su vez está relacionado con la familia de un compuesto que se llama carbacrol y timol, que son unos fenoles. Ese tipo de compuestos generalmente tienen acción fungicida, se pueden usar para combatir hongos, para combatir virus, y de alguna forma, desde el punto de vista vegetal y alternativo, son productos que tienen una particular manera de comportarse ante este tipo de cosas. Nunca habíamos tenido coronavirus. Entonces, la persona dice, bueno, vamos a evaluar la acción de este compuesto sobre este virus. O sea, es distinto a los demás, pero tiene una particularidad, es transmisible, alta carga viral en algunos casos, en las variantes la tienen, puede evadir la respuesta inmunológica del paciente, puede evadir los anticuerpos, entonces puede ser que funcione. ¿Qué es lo que se hace? Se aísla la molécula de vegetales, específicamente del orégano, el tomillo y otros vegetales que la contienen, y luego esa molécula se lleva al laboratorio y se trabaja con células que son semejantes a las células humanas, se usan las células de mono azul de africano. Esas células se replican con el virus y se ve entonces cómo es la acción de este compuesto sobre esa célula, a ver si inhibe la acción del virus sobre ese crecimiento de células. Y luego de eso entonces se hace con animales. Se hace con animales y luego de hacerlo con animales, eso es lo que se llaman las pruebas preclínicas, se comienza con las pruebas clínicas. Fase 1, se estudia entonces la seguridad del compuesto, es decir, en qué dosis se debe suministrar al paciente para que el paciente no se complique. Fase 2, la eficacia del compuesto. Fase 3, si el compuesto realmente se equipara a las medicinas que están en acción en el momento. En este caso, si este Carbativir, que ya se ha hecho esa fase, de ver cómo se comporta, y realmente se comporta de manera muy aceptable, aunque es importante decir que no hay un antiviral 100% efectivo, este lo hace de manera muy aceptable, y entonces viene la fase 4, que tiene que ver con ya lo que es la comercialización y la vigilancia del efecto de ese compuesto o de ese fármaco en los pacientes. Me gustaría que en la próxima parte nos responda la diferencia entre un tratamiento paliativo y curativo. Vamos a irnos a una pausa, son las 7:29 minutos de la mañana, nos seguirá acompañando el doctor Eloy Cira Galíndez. Él es doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicos IBIC. A la pausa, la etiqueta primera página disponibles para ustedes. Ya volvemos.
3 minutos de la mañana, en vivos, aquí en Primera Página. Su primer punto informativo, el doctor Eloy Cira Galinde nos sigue acompañando. Él es doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa y le preguntaba que cuál es la diferencia entre un tratamiento paliativo y curativo. Bien, un tratamiento paliativo puede acompañar a un tratamiento formal, es decir, es un coadyuvante en una dolencia, ¿no? Y un tratamiento curativo es el que se supone, desde el punto de vista médico, que puede crear efectos de mejoría notable en el paciente, ¿no? En el caso nuestro de la COVID-19, con la opción de las vacunas y los fármacos que son antivirales, tenemos una condición, es que no existe todavía un medicamento que tenga el 100% de eficacia. 100% de eficacia que pueda garantizar que todos los pacientes van a mejorar. Hay siempre justamente un margen en donde el tratamiento no funciona. Sin embargo, hay alta eficacia en las vacunas, hay alta eficacia en algunos antivirales, pero no el 100%. Doctor, justamente ya usted te lo explicó, pero vamos a reforzarlo. Luis Méndez nos hace esta pregunta a través de Twitter. Dice, buenos días, ¿usted como investigador podría asegurar que las llamadas gotas milagrosas curan el 100% el COVID-19 como lo asegura el Ejecutivo? ¿Hay algún estudio que avale dicha aseveración? El Ejecutivo no asegura que curan el 100%. El Ejecutivo ha dicho que es un fármaco que tiene una expectativa muy interesante y que obviamente va a mejorar muchísimos pacientes. Pero lo hemos dicho acá, no hay un antiviral que cure el 100% de los pacientes, ¿ok? Ahora, creo que es importante que la ciudadanía entienda que independientemente de que tengamos los fármacos o tengamos las vacunas, debe mantenerse la vigilancia estricta en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Eso lo repetimos hasta el cansancio porque siempre tenemos un margen de riesgo. Sí. Y ese margen de riesgo puede ser determinante para una persona. Tenemos a Díaz Rafal, que también nos escribe y dice, buenos días al invitado. ¿Dónde se consigue el Carbativir y cuánto cuesta? Muchas gracias. Fíjese, el Carbativir va a ser, de acuerdo a lo que dijo el ciudadano presidente, distribuido en el sistema público de salud, los CDI, los hospitales públicos, pero también va a estar en la farmacia, pero eso es un tema que obviamente lo puede responder el Ministerio de Salud. Sí, hasta el momento no se ha dado un precio exacto, pero sí se ha hablado sobre la distribución en los diferentes centros de salud. Eso es lo que se ha dicho hasta el momento por parte del Ejecutivo. Este mismo usuario, doctor, nos hace una pregunta y me parece interesante, porque le digo algo, ante lo conocido uno se relaja y eso tiene que ver con nuestro círculo cercano, nuestra familia, nuestros amigos. Le leo esta pregunta. Dice, buenos días al invitado. Si voy en mi carro con mi familia que vive conmigo, ¿debo utilizar el tapabocas cuando en casa no lo usamos? ¿Y qué daño colateral puede tener por el uso de tapabocas? Gracias. Yo creo que, de ser posible, deberíamos usar el tapaboca en todo tiempo, en nuestra casa, en la calle. ¿Por qué razón? Bueno, porque el virus se propaga digamos, de manera aérea y puede durar muchas horas. Y una persona que pasó por algún lugar, un pasillo de un edificio que puede estar contagiada con el virus, puede haber dejado el virus en algún espacio y ese virus va a permanecer allí por unas horas y eso pudiera contaminar a alguna de las personas de la casa. O sea, debe haber higiene, sobre todo higiene y el tema del tapabocas. Lo que sí es obligatorio, diría yo, es salir a la calle y regresar y entrar en medidas de higiene dentro del hogar para garantizar seguridad. Duda razonable, así se llama el usuario, duda razonable. Llamemos las cosas con éxito, es la lucha contra el COVID-19, es quedarse en casa, no es quedarse en casa, sino la higiene personal. Precaución, el Carbativir versus vacuna también nos pregunta. Usted nos dice algo muy importante, bioseguridad ante todo, y también el usuario lo dice. Y nos pregunta sobre este Carbativir en la lucha contra y la vacuna. Yo diría que todas las opciones que tenemos, sean vacunas, sean antivirales, son importantes y yo creo que no podemos desechar ninguna, ¿ok? Sí, son totalmente diferentes. Una en búsqueda para eliminar el factor viral que ya esté presente en el cuerpo y uno para evitar que este virus se desarrolle. Son totalmente distintos también. No, y también el fármaco puede evitar que se replique el virus, o sea, tiene esa facultad, ¿no? Entonces creo que es importante que la ciudadanía entienda que tenemos opciones. Ahora, una cosa notable es que Venezuela pueda presentarle al mundo 2 fármacos, 2 antivirales, con
un potencial éxito desde el punto de vista de tratamiento. Es decir, eso lo dirá el tiempo, en la medida en que se haga la vigilancia, en la medida en que se tomen las estadísticas, pero el potencial de acertar en un tratamiento que pueda también equipararse a los que ya existen es bastante alto desde Venezuela. Luis Ernesto también nos escribe, @Gallardo Luis. Buenos días, pregúntale al invitado, ¿cómo hace una persona que tiene problemas con la respiración y andar todo el día con el tapabocas? No, si tiene problemas con la respiración, es paciente, o sea, si es una dolencia permanente, porque tiene falta de oxígeno, sufre de falta de oxígeno, pues debe tener muchísimo cuidado porque es un paciente de riesgo. Pero si está en la calle, tiene que usarlo. ¿Okay? Y si tiene problemas respiratorios, debe ir al médico, porque pueden ser síntomas que se conviertan en graves y puede ser que la persona está contagiada. Tenemos a Luis Parra, también nos hace un planteamiento. Dice, el problema no es la pandemia, es que si no se tiene con qué pagar o parar la enfermedad y cómo pagar un examen médico, si no se tiene cómo entrar con dinero a estos tratamientos, donde están los derechos humanos, si no hay quien te atienda ante el virus, no están viendo, sino que se tiene quién tiene o no dinero, nos pregunta. Mira, yo creo que en nuestro país el testimonio que ha dado el sistema público de salud ha sido extraordinario. ¿Por qué? Porque ha atendido muchísima gente de manera gratuita. Aquí se han hecho las pruebas PCR, aquí se han hecho todos los despistajes, aquí se ha atendido a los pacientes en los hospitales, en los lugares donde, existe esa posibilidad de mantener pacientes con el tratamiento de manera gratuita. Es muy distinto a otros países en donde todo tiene que ser pago. Yo creo que una de las características de esta pandemia en Venezuela es el tema de la sensibilidad social del Ejecutivo para atender a la población venezolana. Ramón Ramos, el líder, también participa. ¿Qué influencia puede tener la llegada de lluvias para la propagación del virus? En Apure cayó tremendo aguacero anoche, dice. Bueno, nosotros bueno, casi en que la ciudad ya, capital también llovió bastante ayer. Sí, pero ya nosotros más bien estamos pasando, digamos, la época de lluvia, ¿no? Pudiera ser ahora en mayo, que como tenemos tantas variaciones con el cambio climático, pero obviamente que el tema de la humedad relativa del ambiente puede ser un factor, ¿okay?, que apunte hacia generar una condición distinta en la propagación del virus, ¿okay? Yo creo que independientemente del periodo estacional que podamos tener, verano o lluvia, nosotros tenemos que mantener siempre la misma guardia ante la posibilidad de contagiarnos. Sí, usted nos habla sobre mayo, un mayo en donde se habla sobre el mes de las flores y mes en donde también las diarreas están muy presentes en nuestro país. Se habla sobre mayo y se asocia con estos procesos virales también a través de las diarreas. Y también el coronavirus ha tenido una manifestación en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo hacer una conciencia también a la población para una buena higiene de los alimentos, una buena higiene a través también del consumo de todo lo que tenemos en general, agua, potabilizarla, los alimentos, para no confundirnos entre la diarrea común que pasa en mayo en nuestro país y los síntomas gastrointestinales de coronavirus? Correcto. Fíjese, el tema del agua, el uso doméstico del agua, ya debe estar potabilizada. Probablemente haya regiones en donde las personas usen agua de pozos, ¿verdad?, aguas de afluentes, y eso debería tener también un poco de vigilancia, porque a través del uso del agua de manera doméstica pudiéramos nosotros tener situaciones que promueven el tema de la aparición de virus distintos incluso al coronavirus. ¿Okay? Doctor, vamos a hacer otra pausa. Nos sigue acompañando en la próxima parte. Existen más preguntas por parte de la audiencia con respecto al virus. Nos seguirá acompañando el doctor Eloy Cira Galíndez, doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. La etiqueta Primera Página activa para ustedes para seguir respondiendo todas las inquietudes. Ya regresamos. De la mañana seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Seguimos hablando de coronavirus. Esta pandemia
de este siglo XXI, presente en el mundo y que llegó a Venezuela el 13 de marzo del año 2020. Seguimos conversando con el doctor Eloy Cira Galíndez, doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Doctor, seguimos teniendo participación de la audiencia. Tenemos a Rafael Parra que nos escribe y dice: buenos días, se encontró la vacuna, más no la cura. ¿Qué le responde? Es un camino difícil, pero la ciencia va a dar respuestas. Siempre la ciencia va a dar respuestas y creo que las está dando. Vacunas con un porcentaje alto de eficiencia ya es un gran avance para una pandemia que apenas tiene un año y algo de haber aparecido en el planeta. Tenemos también la participación de Joa Suaje. Buenos días al doctor. Habla de que se están haciendo las pruebas. Diga en qué lugares, porque en los centros médicos, si no llegas con síntomas, no la hacen, teniendo en cuenta que ya se conocen los asintomáticos. Bueno, yo creo que el sistema de salud del país ha dado respuestas muy acertadas y obviamente lo que debemos evitar es el colapso de los centros de salud. Para eso las medidas de bioseguridad, para eso la cuarentena, para evitar el colapso, porque creo que mientras no hayan síntomas, aunque puede ser asintomática la persona, estamos en una condición manejable. El tema es cuando la persona entra en esa ruta con problemas respiratorios y comienza a presentar afecciones que van a complicar y van a comprometer su vida, ¿no? Tenemos a Julio Tías. Buenos días. Lo que la gente está esperando es una distribución de vacuna de manera equitativa, con un plan de vacunación eficiente y no solo para las personas que pertenezcan al sector salud ni al sector educativo. Se están haciendo planes, se están esperando la llegada de diferentes vacunas. Claro. Fíjate, hay un tema con las vacunas. No quisiera entrar de lleno porque eso daría para un programa. Sí, claro, y además tenemos que esperar la cantidad de dosis equivalente también a la población. Así es. Y el mundo aún no tiene ni siquiera el proceso de inmunización completo, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el planeta, estamos hablando de los 7.000 millones de habitantes. Y lo que podemos en este momento exhibir, digamos, en la infraestructura de laboratorio para poder hacer vacunas, o sea, no llega, está muy lejos todavía de las 1.000 millones de dosis, imagínense. Es decir, es un tema de tiempo. Así como ha sido muy rápido, ha sido rápida la producción de vacunas, el tema de la implementación a nivel global en cada uno de los países es un tema que va a requerir también de un proceso que no va a ser inmediato. Doctor Cira, porque si un paciente recibe la primera dosis de una casa farmacéutica específica o un laboratorio, con respecto a la vacunación, no puede recibir la segunda dosis de otra? Bueno, porque las vacunas están hechas con diferentes conceptos y entonces eso es generar una complicación innecesaria. Si ya tienes la primera dosis, se supone que la segunda está garantizada, no tienes por qué ponerte a inventar. O sea, hay vacunas que se usan, como usted bien lo dijo, vectores adenovirales, hay otras vacunas que son inhibición por ¿cómo se llama?, moléculas químicas. O sea, hay diferentes tecnologías, vamos a decirlo así, para elaborar vacunas, pero no puedes estar mezclando. O sea, por ejemplo, la AstraZeneca, que son células que están siendo infectadas con la gripe del chimpancé, tú no vas a ligar eso con otra vacuna que está siendo infectada, por ejemplo, la célula, bajándole la carga viral, bajándole la carga de infección para que solamente genere anticuerpos esa vacuna, que está siendo, digamos, tratada con gripe humana, por ejemplo. O sea, eso crea una complicación adicional. Si tienes una primera dosis, se supone que la segunda dosis la tienes garantizada, pues tienes que esperar tus días para aplicarte la segunda dosis. Hay que hacer el protocolo de manera adecuada para evitar complicaciones. Hay que seguir el protocolo. Por eso es importante, ante una pregunta que se me hacía en un programa de televisión la semana pasada, de la automedicación. Sí. O sea, la automedicación de todo lo que tiene que ver con este tema del coronavirus debe ser asistida por profesionales en la medicina. Obviamente, hay sustancias que vienen del mundo vegetal, medicamentos que son naturales, que son coadyuvantes y tú puedes tomarlo. Pero todo lo que se haga bajo prescripción, por ejemplo, un antibiótico o cualquier otro tipo de medicina. Algunos compañeros me comentaban que estaban tomando ivermectina. Justamente, me permite leer este comentario. Ajá. Se lo tenía aquí reservado cuando tocáramos este punto. Tenemos a OLK, @Kaiser_Osorio.
habla sobre este medicamento. Buenos días, pregúntale al invitado. Muchas personas están tomando ivermectina de 2 a 4 pastillas cada 20 días. Le pregunto eso, ¿es sano? ¿Es recomendable? ¿Tendrá algún efecto a largo plazo? ¿Qué recomienda a esas personas? O sea, no es recomendable porque puede tener efectos secundarios, pero además es un antiparasitario que puede tener propiedades antivirales, pero eso a la larga puede generar problemas de salud. O sea, la automedicación en esa dirección no está, digamos, bien, diría, es una decisión que no está bien tomada. ¿Por qué? Porque te puede hacer daño. O sea, el exceso de un fármaco en el organismo, además que no se han estudiado todas las consecuencias, ¿ok?, de ese fármaco, que pudieran ser algunas que ni siquiera tenemos idea. No te vas a estar entonces tomando cada 20 días o cada mes una dosis de ivermectina para tratar de aliviar o prevenir la presencia de COVID en tu cuerpo. O sea, eso es automedicación, eso no está bien. Nos hablaba sobre los tratamientos naturales, sobre tratamientos paliativos, y también le pregunto porque muchos especialistas aseguran también que no es muy productivo tomar en grandes cantidades estos medicamentos, ya que tenemos sobreestimulación, por ejemplo, de los riñones, y también cómo lo estamos procesando en el organismo. También son dosis específicas y no exagerar, por ejemplo, hacernos 2 o 3 ollas de un té, por ejemplo, para un día. Claro, porque es que, fíjate, todo medicamento para ser aprobado debe pasar por unas fases. Y esa fase clínica, que es con humanos, ¿ok?, debe garantizar que el medicamento es seguro, que el medicamento es eficaz, que el medicamento tiene más o menos la misma, digamos, cualidad que tienen los medicamentos que se usan para esa dolencia. Entonces, si un té de cualquiera de las ramas que nosotros normalmente tomamos en Venezuela, si tú excedes la cantidad, eso puede ser contraproducente para la salud. O sea, ¿por qué? Porque el tema de las dosis justamente se determina cuando se hacen las pruebas clínicas, ¿no? Claro, obviamente estamos acostumbrados a tomar en Venezuela, en las distintas partes de nuestra geografía, tés de todo tipo, pero yo diría que también hay una sabiduría popular que está allí implícita. Pero, por ejemplo, en ciudad, en donde no se ha tenido mucho contacto con ese tema de manera directa, ¿okay?, por el tema urbano, porque está alejado de las plantaciones, de la parte rural, etcétera, y no se tiene ese conocimiento tan preciso sobre las hierbas. Yo diría que hay que tener cuidado, hay que investigar, hay que averiguar. Exagerar. No hay que exagerar. Ni automedicarse en ningún tipo, ni natural, ni fármacos desarrollados. Tenemos también un comentario de Ramón Ramos, el líder. Dice, ¿cómo están las relaciones de la coordinación del IBI con la Sociedad Venezolana de Infectología y la Sociedad Venezolana de Inmunología ante esta pandemia? Bueno, el IBI históricamente ha tenido unas relaciones bien particulares de cooperación, de comunicación, de todo lo que tiene que ver con estas áreas, con los inmunólogos, con los infectólogos. De hecho, algunos de nuestros investigadores son especialistas en estas áreas y hacen vida, digamos, en las asociaciones que agrupan a estos especialistas, ¿no? El IBIC ha tenido una particularidad, y es que siempre su comunicación con la comunidad científica nacional e internacional ha sido permanente y robusta, diría yo. Doctor, tenemos un comentario que me parece interesante leer porque son teorías, lo que llaman las teorías conspirativas. Tenemos a Wolfram Gutiérrez, dice, pregúntale al invitado si esta pandemia no es una forma de purgar a la humanidad provocada por la carga económica y administrativa de los gobiernos con las pensiones. Se habla de muchas muertes, pero también está aumentando las tasas de natalidad en el mundo. Sí, sobre esa pregunta no puedo responder porque... Son teorías. Son teorías y estamos fuera del tema científico, ¿no? Hemos tratado de enmarcar siempre estas intervenciones de la manera más acertada posible y de la manera más objetiva y científica posible. Entonces, hablar sobre esto es hablar sobre algo que no tenemos ninguna base. Claro, y además tenemos una contraposición. Tenemos muertes en el mundo por el virus, pero nacimientos también durante lo que ha sido estos años de confinamiento, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Muchas personas están falleciendo, pero otras están naciendo también. Así es. Doctor, seguimos viendo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar en este momento
vienen meses en donde normalmente están presentes, como lo veíamos en la parte anterior, algunos virus, el rotavirus, diarreas en el mes de mayo, incluso con las lluvias, el aumento de vectores, de zancudos. ¿Cómo podemos evitar estos criaderos para evitar también otras propagaciones, como por ejemplo el dengue, que ha estado presente en nuestro país durante muchos años, y estos rotavirus? Bueno, siempre las medidas de bioseguridad, no solo para el coronavirus, sino para cualquier tipo de virus. A veces no podemos hacer nada contra la influenza o contra estos rotavirus, pero lo que se recomienda es la adecuada manera de ver las cosas en el hogar, con el tema del agua, con el tema de la higiene personal, ¿verdad? Y bueno, esto nos coloca en una situación, y es que hacia afuera, hacia la calle, hay un gran riesgo, y ante eso debemos tomar siempre las medidas de cuidado. Hay casos, por ejemplo, gente que sale de su casa y por no devolverse a tomar el ascensor para recoger ¿cómo se llama? El tapabocas que se le olvidó, esas personas se han contagiado y algunas han muerto. O sea, tenemos casos conocidos de esto, y es muy lamentable porque por un olvido y por no dedicar un poquito de tiempo a llevar algo que es tan importante como el tapabocas, eso ha costado la vida a mucha gente. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por aclararnos muchas dudas con respecto al coronavirus y el proceso que se está llevando en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a usted. El doctor Eloy Cira Galíndez nos acompañó el día de hoy. Él es el doctor en física y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI. Gracias a ustedes por la sintonía. A la pausa, regreso, tenemos otro tema para ustedes, así que no se parte de nuestra sintonía. La etiqueta Primera Página seguirá activa para ustedes.